Bueno, en este trabajo vamos a hablar sobre el origen, evolución y desarrollo de la economía dominicana entre los años 1844 y 1960. Este trabajo es hecho por el estudiante Priscila Nicole Escolástico Fernández, matrícula 100 60 92 82. Introducción. La República Dominicana, después de su creación como un Estado independiente en 1844, ha sufrido problemas económicos, el cual al paso de los años siguió empeorando. Debido a eso, los gobiernos que nos han regido han tenido que buscar soluciones, recurriendo al endeudamiento externo con otros países para así poder solucionar un poco la crisis. Es importante para un estudiante de la economía conocer la historia en el ámbito económico de la República para así poder comprender cómo funciona la economía y saber cómo solucionarla e intentar mejorar las condiciones de los habitantes. Antecedentes. Antes de la independencia de la República, Boyer, que era el presidente de Haití, llega a Santo Domingo con planes de unificar la isla bajo su mandato y con algunas medidas que ayudó mucho al país en esa época. A pesar de sus medidas, algunas trajeron descontento con afecto a la economía, que fueron el haber prometido pagar a Francia una indemnización de 150 millones y al no pagarla se vieron afectados y también la promulgación del Código Rural de Haití. Esta situación fue aprovechada por Juan Pablo Duarte y su movimiento dirigido por él para la independencia de la República Dominicana. El problema monetario, después poder crear una moneda nacional fue un gran problema económico que enfrentaron las autoridades dominicanas y a así retirar de circulación la moneda haitiana, que era la única que existía en ese tiempo. El Estado, sin recursos financieros, arrancó en sus actividades y decretó una orden de emisión monetaria de 150.000 pesos. No hay documento que aclare cuáles elementos fueron tomados en cuenta para determinar este monto. Las actividades económicas más importantes en ese tiempo era el cultivo de tabaco y el corte de madera. Independencia. Después de haber ganado la independencia en febrero de 1844, la economía dominicana realizó dos grandes cambios como un incremento en la población de 100.000 a 126.000 personas. Con la constitución creada en noviembre de 1844, el Estado pasó a ser dueño de todas las propiedades que estaban confiscadas por Boyer y fue dueño de propiedades y haciendas. A diferencia de otros países, la República tenía el sistema productivo más atrasado y no tenía vía de comunicación, dificultando la comunicación entre los pueblos. La administración pública. Cuando surgió la Constitución, solo existían cuatro ministerios estatales, que eran el Ministerio de Hacienda y Comercio, Interior y Policía, Justicia e Instrucción Pública y Guerra y Marina. Debido a que estábamos en un tiempo de guerra, el último ministerio, o sea, el de Guerra y Marina, era el que era el más importante, teniendo un presupuesto de 1.179.890 pesos. Los problemas administrativos gubernamentales debido a la ausencia de controles efectivos de los recursos del Estado y a falta de una selección rigurosa surgieron muy tempranos en el país. Esto obligó que un año después de la independencia el presidente Santana pidiera un préstamo principalmente a personas extranjeras y emisiones de monetarias en reparto. Los primeros bancos. Pedro Francisco Bono fue el primer dominicano que se enfocó en el problema financiero del Estado con la agudeza de un economista. Este señaló los males que atacaban a la economía dominicana, que era la falta de equilibrio en sus rentas y las negociaciones, falta de que obliga al gobierno a emitir continuamente un papel moneda y que la riqueza pública con su depreciación sin por eso lo saquen de apuro. Para superar la situación había que hacer es no poner en circulación más de lo que se percibe e ir amortizando paulatinamente el papel moneda y poniendo en circulación la moneda de fuerte, o sea, la extranjera, que entre en contaduría razón de un peso fuerte por cada papeleta amortizada. La creación de un Banco Nacional había sido formulado en la Constitución de 1844, pero ese nunca había sido puesto en práctica. Eh,
También Francisco Bonó dio mucha importancia al problema de las comunicaciones en el país, pues él creía con razón que la falta de buenos caminos y carretera era el principal inconveniente con el desarrollo de la agricultura. La crisis mundial de 1929, cuando Rafael Trujillo se juramentaba como presidente, estalló una crisis mundial afectando a la América Latina y principalmente a nuestro país, ya que éramos dependientes de Estados Unidos. El presupuesto de los impuestos a las importaciones y exportaciones en Estados Unidos se habían desplomado y había llegado al fondo. Azotaba el hambre, cierre de comercios, pérdida de cosechas, entre otras cosas. Y para el colmo, hubo un ciclón que afectó más nuestro país, tomando vida y dejando daños millonarios. Por eso se creó una ley de emergencia disponiendo la suspensión de la amortización de los prestigios nacionales. Con esta ley de emergencia, Trujillo, al perseguir su propio interés de que la crisis dominicana no fuera a dar el trazo con su gobierno, salvó a la nación de una quiebra inminente de economía en 1935 en la Segunda Guerra Mundial. Gracias a algunas medidas tomadas de Trujillo, como la ley de emergencia y el fomento de la agricultura, contribuyeron a mejorar los efectos de la crisis mundial. Tuvo un doble impacto sobre la economía dominicana. Por un lado, crecieron sus exportaciones y por el otro lado las importaciones debido al bloqueo establecido por los submarinos alemanes en el Caribe y también dado el racionamiento vigente de Estados Unidos no pudieron aumentar mucho durante la guerra. Creación de la moneda nacional que permite el robo de divisas por parte de Trujillo. Es difícil establecer con absoluta exactitud el monto total de la estafa organizada por Trujillo y sus socios. El sistema monetario y bancario creado en 1947 puesto al servicio personal de Trujillo fue un factor determinante en el proceso de la acumulación de capitales que hicieron posible que se convirtiera apenas en 10 años en uno de los hombres más ricos de América Latina. Al momento de su muerte, en 1961, de todos los capitales invertidos en la industria nacional, el dictador era el propietario del 51%. La incipiente burguesía dominicana apenas alcanzaba el 7% y el 42% se encontraba a mano de inversionistas extranjeros, en su mayor parte norteamericanos. Conclusión: a través de la historia de la economía dominicana, esta ha sufrido una serie de transformaciones inesperadas, siendo esto desde subida hasta bajadas repentinas, desde fraudes que afectan a toda la generación de divisas hasta el adueñamiento de toda la producción económica, como en el caso del gobierno de Trujillo. La economía dominicana desde su comienzo tuvo buenas y malas habidas. Pero durante la época de Ulises se documenta que la economía estaba más o menos estable. Hoy en día la República Dominicana es la octava economía de América Latina, siendo también a la vez la más importante, la más grande e importante de todo Centroamérica y el Caribe, ocupando el primer puesto y obteniendo el liderazgo regional. Desde el año 2012, la economía dominicana es la mayor crecimiento de toda América Latina. Gracias.